esta mesa redonda tenemos la participación, ahí sí, tenemos la participación de la doctora Marcela González de Cosio. La doctora es médico cirujano con estudios en educación superior, en urgencias médico-quirúrgicas, alta dirección, administración pública, investigación, seguridad del paciente y simulación médica en Nueva York. De la Universidad Autónoma de México, de la Facultad de Medicina, coordina el internado de médicos, jefe de planeación de enseñanza clínica, Dirección General de Servicios Médicos, coordinadora de investigación y subdirectora de investigación y desarrollo humana. Además, ha sido médico especialista, jefe de servicio, jefe de consulta externa, subdirectora de Educación e Investigación, encargada de la dirección, dirección médica y jefe nacional de los servicios de enseñanza e investigación. En el caso de la Secretaría de la Salud Federal, ha sido jefe del Departamento de Investigación Sectorial, coordinadora del Comité de Regulación de Investigación Interinstitucional, subdirectora de Investigación y Desarrollo Tecnológico, directora de enseñanza profesional, técnica y directora de educación en salud, y además es académica en la UNAM, en la ULSA y ANAHUAC, y ha recibido variados reconocimientos como están en la diapositiva. Sí, doctora Marcela González de Cosio, muchas gracias por estar con nosotros hoy en día. En esta siguiente parte va a exponer la doctora 20 minutos. A los 5 minutos antes de que termine su presentación yo le daré aviso y luego continuaré yo con la siguiente exposición y hacemos el set de preguntas antes de irnos a la pausa. Doctora Marcela. Bueno, buen día a todos. De verdad es un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación en lo personal y por parte de la academia que me honro en presidir. ¿Sí se ve la diapositiva? Se ve la diapositiva, pero no en modo de presentación. Ahora sí en modo de presentación. Sí. Perfecto, perfecto. Pues miren, eh, mucho de lo que acaban de decir los dos colegas que me han antecedido, pues tiene que ver con el tema que vamos a abordar, pero empezaré por comentarles que, pues, en esta aldea que hoy representa a nuestro planeta, pues sí tenemos que estar contextualizados, sobre todo ustedes que tienen posiciones tan importantes en las diferentes escuelas y facultades de medicina de América Latina, de qué es lo que sucede con los organismos internacionales y qué relación tiene esto con la situación de las necesidades locales. Y aquí se concatena, por un lado, la situación obviamente de salud de cada uno de los países y de cada una de las provincias o estados de nuestros países, así como de la formación de los recursos humanos en salud. Intermedia esto, por supuesto, los recursos que ya comentaban ahorita y los modelos de atención. Aquí tenemos, obviamente, pilares en la materia que es el eje de nuestro interés, que es la formación de los recursos humanos. Entonces, no podemos, insisto, dejar de lado, tenemos que estar viendo qué hace la UNESCO, qué es lo que se está consensuando en cada uno de estos organismos, en el Banco Mundial, en la Organización de Cooperación del Desarrollo Económico de manera general y obviamente en organismos como la World Federation, como la AMI, en fin, todos estos organismos aquí juegan también la FEM, la FEPAFEM y cada una de las asociaciones que la constituyen. Sí tenemos que ser participativos. Cuando yo les pregunto todavía en la actualidad a los estudiantes de medicina, de nuevo ingreso, cuando me invitan a dar conferencias con ellos, ¿quién quiere hacer una especialidad hospitalaria, quirúrgica? Bueno, la mayoría levanta la mano. ¿Quién quiere hacer una especialidad eh, hospitalaria clínica? Ahí se completa casi la mayoría. Cuando les pregunto quién quiere hacer salud pública, epidemiología, quién quiere hacer una maestría, un doctorado en ciencias, pues casi así como que, ¿de qué me hablas? Pero cuando les pregunto quién quiere enfocarse a las políticas en salud, me ponen unas caritas de, no, pues yo por eso estoy estudiando medicina, ¿no? Yo no tengo nada que ver con la política. Y no es así. La política es la base, la esencia
de todo nuestro quehacer. Cada vez que nosotros estamos atendiendo a un paciente, cuando estamos siendo parte de un equipo en una unidad médica o en una institución educativa, estamos aplicando políticas. Y hoy por hoy tenemos también que estar al tanto de lo que sucede en el cambio climático. Ya hace años se estableció la política de One Health y yo todavía no lo veo claramente en el proceso de la educación médica. Nada más les digo una cosa, exposoma. Si yo les pregunto a los docentes de sus instituciones educativas qué significa, la mayoría no han oído ni siquiera la palabra. Y hoy por hoy es indispensable que los estudiantes y los médicos en ejercicio conozcamos en qué consiste esta noción de exposoma y qué relación tiene con la clínica. Que de otra manera nos vamos quedando, pues ya no les digo de lado, nos vamos quedando fuera. Y por supuesto, tenemos que eh, ver de qué manera amalgamamos los aspectos necesarios de comprensión del sistema para las nuevas generaciones en cuanto a lo que representa la cobertura universal. ¿Qué papel juego yo? Yo voy a operar, yo voy a ser neurocirujano. ¿Qué tengo yo que ver con la cobertura universal? ¿Qué tengo que ver yo con las emergencias sanitarias? ¿Qué significa eso, los determinantes sociales de salud? Yo soy clínica, yo soy cirujano, yo soy investigador. Todo esto lo tienen que conocer para que puedan comprender qué es lo que sucede con la resistencia a los antimicrobianos, qué significa la prevalencia de las enfermedades no transmisibles. Ya decía Francisco hace un momento, ¿qué nos pasa con el asunto de la obesidad? ¿Por qué no podemos avanzar en esto? Tenemos que entender ahí, en todos estos problemas eh, tan importantes de salud, qué es lo que sucede con la normatividad y la reglamentación internacional y con ello las políticas, la configuración de los sistemas y los modelos de salud. Entonces, tenemos en estos aspectos que tener muy claro qué significa la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad, la calidad y la participación de todos, incluido el usuario en el potencial cumplimiento de los derechos esenciales en salud. Entonces, para ello hay que proporcionar asistencia técnica, promover la integración de las normas en nuestro quehacer diario, forjar alianzas. Por eso estamos aquí. Este tipo de esfuerzo nos ayuda a generar alianzas. Entonces, y pues por supuesto, todos los que están aquí presentes sin duda han formado parte de un comité, de una comisión a nivel local, estatal, regional, para hacer la revisión de aspectos importantes en el proceso de educación médica o en el proceso de atención médica, ¿no? Entonces, yo les digo mucho que cuando participamos, por ejemplo, en un comité de calidad hospitalaria, pues, ¿qué creen? Ahí estamos aplicando normas nacionales, pero que la mayoría, como estas, vienen de normas internacionales. Y ahí está seguridad del paciente, que con las dificultades que medían, pero ya están totalmente permeados en todos los países. Y luego viene también esta serie de debates en donde cuando le decimos a los estudiantes que hay diferencias en el devenir de las personas y que nosotros tenemos la obligación de atenderlos independientemente de si son migrantes, refugiados, si, cuál es su condición socioeconómica, de dónde vienen, en fin, cuáles son sus preferencias o cuáles son sus estados de salud previos. En este tenor es, yo les diría que además muy padre, como decimos acá en México, ir eh, generando debates con los estudiantes para que vean ellos la importancia de conocer en qué consiste en la garantía del derecho a la salud de la población. Entonces, cuando ellos tienen la oportunidad de ver casos, que me parece que es una de las formas, como ya decía hace un momento la doctora,
más económicas, pero también muy enriquecedoras, revisando casos. Se les ponen ahí a los estudiantes. Obviamente, primero hay que entrenar a los docentes. Créanme, casos de nivel internacional en donde ellos vean cómo un derecho tan reconocido como es el de la salud puede verse positivamente o negativamente impactado para reducir, y como se menciona aquí, tasas de mortalidad infantil o lo que me digan, ¿no? Entonces, sí tenemos que irles haciendo ver la importancia de ir creando las condiciones para que durante estos procesos los estudiantes puedan entender la importancia de su participación y por ende de cómo deben de entender todos estos elementos que forman parte de normatividad local, sí, pero en general vienen de acuerdos internacionales, ¿no? Entonces, en este sentido, pues la Convención sobre los Derechos del Niño nos puede llevar de verdad a hacer que estos médicos de las nuevas generaciones sí tengan más esta conciencia global de su quehacer y de su formación. En este sentido, también todo lo que vienen siendo las normas de discriminación por discapacidad, raciales, geográficas, étnicas, en fin. Y sí es importante que tengan una noción clara de lo que representa el reglamento internacional a nivel sanitario. Entonces, aquí, digamos, de las normas en general de este reglamento, eh, sí es también muy interesante el cómo influyen en lo que significan las alianzas mundiales y que pueden ir generando y que de facto lo hacen, el fortalecimiento de las capacidades nacionales, cómo se puede dar mejor respuesta a las emergencias en salud pública y qué aspectos jurídicos y de vigilancia en este tenor hay que tener mucho, mucho cuidado. Y de nuevo aquí tenemos todos estos aliados. Hay veces que puede parecer que en el día a día de impartir una clase, eh, en la interacción con los estudiantes, a veces nos sacan cosas que, como ya decían ahorita, ellos son los primeros en estarse metiendo a usar todos estos recursos. Y si nosotros no estamos al tanto, de verdad, a veces dar una clase puede ser muy, muy complicado. Pero bueno, la clase que vaya a dar nuestro docente tiene que estar contextualizada con todos los elementos que vienen aquí. Ahora, ustedes como, eh, entiendo muchos han sido o son directivos en las escuelas y facultades de medicina, tóquenle la puerta a estos organismos, porque sin duda en el devenir les van a dar elementos para poder ejercer un mejor liderazgo en este contexto de hacer compatibles lo local con lo global. Y bueno, obviamente tenemos que ir viendo de qué manera implementamos todos estos aspectos. Y para ello hay estrategias. Pero lo primero es establecer las prioridades para fortalecer la Lex Artis y la deontología médica. Y tenemos también allí toda una serie de baterías sensacionales sobre ética médica, sobre los derechos y la cobertura universal y de la capacidad organizativa de los servicios de salud. Todos estos son elementos que nos pueden ayudar a mejorar la formación y los servicios de salud. Por supuesto que desde nuestra cancha tenemos que aprender a movernos con aquello que nosotros no podemos, al menos no directamente modificar, porque cae en el terreno de las autoridades. Pero si tomamos todas estas herramientas, todos estos criterios, estos consensos, sin duda, de verdad, créanme, la tarea va a ser mucho más amigable. Entonces, en cuanto a la garantía de la calidad en el ejercicio de la educación médica, pues también nos tocó participar
en el nacimiento de estos procesos. Y fíjense ustedes, esto al menos en México nació a raíz del Tratado de Libre Comercio, porque la mayor parte de lo que se comercializa son servicios, más que bienes. Y ahí, entre los tres países, dijeron, bueno, pues es que, ¿de qué manera vamos a garantizar que los servicios médicos que ustedes den están hechos por personas que se han formado en instituciones de calidad? Y allí empezamos con todos estos aspectos y de hecho tuvimos mucha comunicación y capacitación en el Asian Committee of Medical Education para ir construyendo el primer instrumento de evaluación en nuestro país y seguramente en los de el resto del mundo y particularmente de América Latina pasaron por todos estos procesos, ¿no? Hoy por hoy sí, ya está muy avanzado, pero como también ya se mencionaban, sí, las escuelas buscan la acreditación, pero cuando te enfrentas a estándares de evaluación, como es el caso de los exámenes de ingreso a residencias médicas, a veces ese gap tan grande que existe entre las escuelas que obtienen los puntajes más altos, medidos todos con la misma regla, y los que quedan más abajo, te puede generar mucha preocupación. Insisto, esas diferencias tan grandes. Estos son de los retos locales que realmente se vuelven globales, porque las personas de hoy ya no nos quedamos en un solo lugar, andamos de uno para el otro, tanto en lo personal, pero también en lo profesional. Entonces, sí es importante fortalecer los grupos colegiados que realizan la acreditación en cada país para mejorar la educación médica y que, pues bueno, todo lo que hacemos está para mejorar la calidad de la atención. Ah, no tenemos las mismas condiciones ni de salud ni económicas en todos los países. En el caso nuestro de América Latina, pues como ustedes pueden ver, eh, pues tan solo en lo que son las camas hospitalarias, pues a muchos países de América Latina no nos va muy bien, particularmente en nuestro caso en México. Y, y esto tiene que ver de nuevo con los escenarios donde formamos a los estudiantes. Am, lo mismo, esto nace, pues, por supuesto, de los presupuestos y esto impacta en la población que tiene o no cobertura de los servicios. Y entonces también aquí viene otro fenómeno muy importante para la educación médica. ¿Qué tanta población tenemos asegurada y cómo atendemos a lo que llamamos eh, población abierta, que es la que no tiene estos aseguramientos? Y eh, un reflejo más es este que ustedes ven aquí, de qué tanto tenemos el acceso. Ya no decimos a grandes tecnologías, simplemente al uso del expediente clínico electrónico. Déjenme decirles que en el 20 de noviembre del ISSSTE, donde tuve también la oportunidad de trabajar muchos años, en el siglo pasado implementamos un primer expediente clínico electrónico que funcionaba muy bien para todo el hospital. Teníamos ahí los estudios, en fin. Después ya se incorporó todo lo que era la imagenología digital. Estábamos como niños en Disneylandia, pero cuando quisimos empezarnos a comunicar en la misma institución con los otros hospitales, ya no les digo con las clínicas de primer nivel de atención, qué difícil, qué complicado. Y pues bueno, un cuarto de siglo después, sí hay muchos avances, pero todavía existen serias dificultades. Y tenemos nosotros en los procesos de educación médica que formar a las nuevas generaciones en el uso de esta que hoy por hoy es una herramienta sustantiva y que ya nos lo demostró la pandemia, no es algo que podamos dejar de lado. Y pues bueno, todavía también tenemos que contender con personas que dicen, ay, no, es que la educación a distancia no es tan buena como la presencial.
No, es que la consulta médica no es tan buena a distancia como lo es en lo presencial. Ahí está el reto. Tenemos que hacer que sean tan buenas ambas, porque ya no podemos salirnos de esto. Ya estamos ahí. Entonces, pues bueno, en conclusión, tenemos más bajos recursos, pero además nos hacen falta recursos humanos. Nos hace falta médicos, nos hacen falta más enfermeros y nos hacen falta todavía muchísimos más odontólogos. Y miren que también yo los invito a que en este liderazgo que ustedes están ejerciendo en sus respectivos países, no podemos aspirar a que todos los servicios de salud los proporcione personal universitario. Eso es costosísimo. Tenemos que apelar a la formación, al fortalecimiento del personal técnico en salud. Y bueno, como ya comentaba yo, nos hace falta infraestructura hospitalaria y todo esto nos impacta también en que tenemos más mortalidad infantil y que, pues bueno, las causas centrales también, como estas que ustedes ven aquí, cáncer, las del aparato cardiovascular, respiratorias, en fin, pues también nos llegan a afectar bastante más. Y esto Cinco tiene que ver, minutos, doctora. sí, gracias, esto tiene que ver en cómo formamos a los estudiantes y cómo los vinculamos con lo que son los determinantes de salud. Si no enfocamos estos elementos, lo que suceda con las normas internacionales y las necesidades locales no va a tener ningún efecto. Y vean ustedes cuánto es lo que tenemos todavía pendiente por realizar. APS sí es muy importante, pero déjenme decirles que APS no es un nivel de atención, es una política que enfoca los esfuerzos a las necesidades de las personas. Y pues bueno, tenemos también que ver cómo está nuestro sistema de salud, que están en general fragmentados. Y aquí les dejo un planteamiento que hace Michel Foucault en el cimiento de la clínica, que aquí va primero, si mejorar la educación o los servicios de salud y pues ya se mencionaba hace un momento también algo al respecto. Hay que hacer una reingeniería de los sectores de salud. Ya no aplica eh, estar pensando en los grandes hospitales, en el nivel ambulatorio, en el escenario ambulatorio participa inclusive la alta especialidad y obviamente el nivel hospitalario es lo que conocemos como el nivel, eh, ¿cómo se llama? No ambulatorio. Entonces, sí, en esta formación, hoy por hoy tenemos que considerar una base ética y de profesionalismo, lo legal, lo normativo, los consensos. En estos ejes de formación está la responsabilidad, los determinantes, el liderazgo, las tecnologías que ya se hablaba, las ciencias ómicas que están totalmente vinculadas con las básicas, la medicina personalizada, la investigación y todo esto junto con la base disciplinar que le metemos al currículum es lo que configura la Lex Artis y la deontología para poder atender esa sola salud y abordar lo local con lo global. Entonces, traía unas diapositivas más, pero me disculpo por el tiempo ocupado, pero este esquema espero que les sea de utilidad para poder globalizar todo lo que tenemos que atender para nuestra formación, nuestra actualización y para la formación de las nuevas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Continuaremos con la siguiente presentación, justo en su tiempo. Muchas gracias. Eh, bien, entonces continuando y teniendo el honor de reemplazar al doctor Marcos Núñez,
espero llegar a esa altura, se me invitó a conversar sobre normas globales versus necesidades locales en programas médicos. En este sentido, eh, yo lo que les voy a invitar, más que nada, más que dar una clase magistral, es entregar algunos datos y algunos señalamientos para que ustedes tengan un pensamiento crítico entre formar médicos globales y médicos de acuerdo a las necesidades locales de nuestros países. Primero, ana- ¿cuál será el trazado de esta exposición? Primero analizaremos el impacto de la globalización en la educación médica, especialmente en relación con la movilidad internacional de médicos y pacientes. Luego, definir y contrastar las normas globales y las necesidades locales en la formación médica, reconociendo que los estándares internacionales no siempre se ajustan al contexto específico de cada país. Tercero, promover un equilibrio entre normas globales y necesidades locales, con el fin de adaptar los programas médicos a las realidades culturales, epidemiológicas, sociales, económicas y locales. Cuatro, explorar las competencias esenciales del medio globalizado, tanto desde el punto de vista técnico como humano, incluyendo habilidades blandas y pensamiento crítico. Y finalmente, plantear estrategias para lograr ese equilibrio, como el intercambio de buenas prácticas, alianzas institucionales y adaptaciones curriculares según el contexto local. En este primer tópico, que es el analizar el impacto de la globalización en la educación médica, vemos la movilidad internacional de médicos, cuyo impacto provoca que médicos latinoamericanos vean aumentada su migración en busca de mejores oportunidades laborales, tanto tecnológicas como académicas en países más desarrollados. Este fenómeno contribuye a lo que llamamos la fuga de cerebros, afectando negativamente a los sistemas de salud locales, especialmente a las zonas rurales, en los cuales la gran mayoría de los médicos se encuentran en los grandes centros de las ciudades. Datos relevantes al respecto, por ejemplo, en el año 2023, la OCDE nos dice que países como Haití y Venezuela han perdido una proporción significativa de sus médicos por migración internacional. Y lo hemos visto a través de la historia en algunos países que hemos recibido médicos, en el caso de Chile, una migración en un principio de médicos ecuatorianos y ahora de médicos venezolanos. En el Caribe, por ejemplo, se ha establecido que algunos países tienen tasas de emigración médica superior al 70%. Ya lo entrega el informe OCDE del 2023. E incluso más aún, se han establecido que algunas escuelas de medicina del Caribe forman médicos solamente para poder exportarlos. Pero esto también va relacionado con la globalización que provoca la movilidad de pacientes, lo que algunos llaman el turismo médico. ¿Cuál es el impacto? América Latina se ha convertido en un destino clave para el turismo médico, especialmente en áreas como cirugía estética, dental y bariátrica. Al mismo tiempo, pacientes latinoamericanos de ingresos medio altos buscan atención médica especializada fuera de su país. Médicos que según ellos están mejor formados y poseen mejor tecnología. Algunos datos al respecto, por ejemplo, México recibe entre 1,4 y 3 millones de pacientes internacionales anualmente, principalmente de Estados Unidos. En el caso de Brasil, realizó más de 250.000 procedimientos médicos a extranjeros en el año 2019. ¿Cuál es el impacto de esto en los currículos de la formación de los médicos? Tenemos médicos que se están yendo a otros países, que probablemente no están de acuerdo su formación a la realidad de la salud pública de ese país. ¿Cuál es la adaptación? Las escuelas de medicina están incorporando, como lo mencionaron mis sucesores, están incorporando los estándares de la Federación Mundial de Educación Médica. Y es así como países como Argentina, Chile y Colombia han logrado que sus agencias acreditadoras sean reconocidas por la Federación Mundial de Educación Médica, lo que facilita la movilidad de sus egresados. Un ejemplo de esto es que a partir del año 2024, la Comisión de Egresados de Médicos Extranjeros de Estados Unidos exige la certificación que los médicos provengan de escuelas acreditadas de agencias reconocidas por la Federación Mundial de Educación Médica.
¿Qué retos éticos y desigualdades existen en este impacto de la globalización? Primero desafío, el aumento de la movilidad profundiza las desigualdades si los profesionales formados migran y no retornan a su país de origen. Segundo, existe el riesgo de priorizar estándares internacionales sin adaptar nuestros programas a las enfermedades prevalentes o condiciones sociales locales. ¿Cómo podemos decir cuáles son las normas globales que existen? Primero, la definición, las normas globales son marcos de referencia, ojo, marcos de referencia desarrollados por organismos internacionales para guiar la calidad y los estándares mínimos de los programas de formación médica en todo el país. Un ejemplo de esto, como lo mencionó la doctora, son las normas globales para la educación médica básica de la Federación Mundial de Educación Médica, que define criterios que están basados en la misión institucional, en el currículo, en la evaluación, en la calidad docente, en los recursos y en la gobernanza de la Escuela de Medicina. ¿Cuál es este objetivo? Asegurar una formación de calidad comparable internacionalmente, fomentar la movilidad de egresados y proteger, lo que más importante al usuario, proteger la seguridad del paciente. Necesidades locales en la formación médica. La primera definición es muy importante. Las necesidades locales corresponden a los requerimientos específicos de salud, cultura, economía, demografía y políticas públicas de un país o región. Afectan directamente a los objetivos formativos, contenidos curriculares y competencias requeridos en los programas de formación médica. ¿Qué elementos clave existen para estos currículos? Primero, la epidemiología local. Si existe dengue, chasga, si existe desnutrición, si existen poblaciones vulnerables, como rurales, indígenas, LGTBIQ+, recursos disponibles, si hay infraestructura, si existe tecnología, determinantes sociales de la salud, como es la economía, cómo son los tratos socioeconómicos y culturales que existen en ese país, y las regulaciones gubernamentales y leyes sanitarias. Es por eso que la misma Organización Panamericana de la Salud en el año 2015 establece la formación médica debe responder a las prioridades de salud de cada sociedad, incorporando aspectos socioculturales, económicos y políticos. ¿Cuál es el contraste entre las normas globales que no siempre se ajustan al contexto local? Primero, el contenido. Las normas globales es un currículo universal y genérico. En el caso de las necesidades locales, Latinoamérica, se debe adaptar a enfermedades y realidades socioculturales locales. En el caso de la evaluación, existen métodos estandarizados y competencias clínicas. Sin embargo, las necesidades locales se deben incluir habilidades comunitarias y sociales. A nivel de infraestructura, a nivel global existen laboratorios, simuladores, recursos tecnológicos, pero siempre en Latinoamérica existen limitaciones económicas y brechas regionales en relación a la tecnología. ¿Cuál es la perspectiva de ética y social en las normas globales? Profesionalismo, ética médica universal. Y en el aspecto local debe ser muy importante la diversidad cultural, las inequidades y la salud intercultural. El propósito de las normas globales es estandarización y movilidad internacional. El propósito de las necesidades locales, retención de médicos y atención a zonas desatendidas. La adopción rígida de estándares globales puede marginar las realidades locales. Ojo con eso. Y por eso, organismos como la Federación Mundial de Educación Media recomienda adaptar sus normas a los contextos nacionales y regionales y lo explicita de la siguiente manera. No todos los estándares de la Federación Mundial de Educación Médica serán relevantes en cada contexto. Debe fomentarse la diversidad de programas educativos que respondan a las necesidades locales. ¿Cómo podemos promover este equilibrio, esta armonía entre las normas globales y las necesidades locales? Primero, ¿cómo justificamos esta armonía? La educación médica contemporánea enfrenta el desafío de formar profesionales que sean competentes a nivel global, pero también, es muy importante, relevantes a nivel local. Segundo, para poder lograr esto se requiere integrar estándares internacionales de calidad con las condiciones y prioridades particulares de cada contexto nacional o regional. O sea, dice, integrar, no reemplazar, integrar los estándares internacionales con las condiciones y prioridades particulares de cada contexto nacional o regional.
Es por eso que la Organización Panamericana de Salud establece que la formación médica debe preparar al profesional no solo para insertarse en el contexto global, sino también, y que debe ser lo primario, para responder con pertinencia a las necesidades sanitarias locales. ¿Cuál es el enfoque propuesto por la Federación Mundial de Educación Médica? Primero, él plantea que sus estándares globales son una plantilla flexible, no una estructura rígida. Están diseñados para adaptarse a los contextos locales y servir como guía para la mejora continua. Ojo, para adaptarse a los contextos locales y servir como guía para la mejora continua. Y establece explícitamente, los estándares no constituyen un currículo central universal. Debe fomentarse la diversidad de programas educativos para dar cuenta de las diferentes condiciones educativas, sociales, económicas y culturales. Tercero, estrategias para promover este equilibrio. El primero de ellos, currículos basados en competencias contextualizadas, integrar competencias clínicas y científicas junto con habilidades para enfrentar determinantes sociales de la salud. Un ejemplo de esto es la Universidad Nacional de Colombia, que incluye módulos de salud pública adaptados a regiones indígenas y rurales. También debe existir participación de actores locales, incorporar a comunidades, gobiernos locales y pacientes en el diseño curricular. Esto permite que los programas reflejen realidades culturales y epidemiológicas. ¿Qué otro aspecto hay que considerar en esta armonía entre las normas globales y necesidades? Una acreditación adaptada. Crear sistemas nacionales de acreditación que sigan parámetros globales, pero evalúen también la pertinencia social del egresado. Como por ejemplo, Argentina, Colombia y Chile ya cuentan con agencias reconocidas por la Federación Mundial de Educación Médica adaptadas a su contexto. Ellos no han cambiado los parámetros de acreditación, sino por el contrario, la Federación Mundial ha visto a estas agencias acreditadoras siguiendo la mejora continua. Otro ejemplo de equilibrio o de promover una armonía es rotaciones y prácticas en comunidades. Las pasantías en zonas rurales o vulnerables, como atención primaria, permiten que los futuros médicos conozcan las realidades locales y desarrollen empatía social. Otro ejemplo, ¿qué sucede en América Latina? En el caso de América Latina tenemos ejemplos de lo que hemos mencionado. En Brasil un programa que se llama Mais Médicos, que integró médicos extranjeros para atender comunidades vulnerables, pero ojo, adaptándolo a los estándares clínicos internacionales y a las condiciones locales, que fue un programa que fue realizado con la Organización Panamericana de la Salud, en donde hubieron una gran cantidad de médicos cubanos que asistieron a las zonas sobre todo de la Amazonia. Existe la red Marca, un líder preguntaba cómo se forman redes. Tenemos la red Marca. ¿Y qué es la red Marca? La red Marca es el mecanismo de acreditación regional de carreras universitarias del Mercosur y que busca asegurar que los médicos formados en universidades acreditadas dentro de esta red posean un nivel homogéneo de competencia, compatibles con las necesidades de la salud de la región y los valores de equidad y derechos humanos. Y la red Marca permite la cooperación regional para integrar competencias globales a través de la simulación clínica, respetando, muy importante, respetando la realidad educativa de cada país. Y lo mencionaba el doctor García, ¿cuáles son las competencias esenciales que debe tener un médico globalizado? Las competencias técnicas que deben ser clínicas y académicas, estas competencias aseguran que el médico pueda ejercer con eficacia en cualquier parte del mundo, aplicando estándares clínicos, éticos y científicos universales. ¿Y cuáles son estas principales áreas? Primero, conocimiento biomédico y clínico actualizado. Segundo, diagnóstico y manejo de enfermedades prevalentes y emergentes. Tercero, uso adecuado de tecnologías médicas e información. Cuarto, capacidad investigativa y pensamiento basado en evidencia. Comprensión de salud pública y sistema de salud. Y en base a esto, la Federación Mundial establece un médico globalizado requiere dominar los fundamentos científicos de la medicina,
habilidades clínicas, manejo de la información y principios éticos universales. ¿Qué competencias humanas y éticas debe tener este médico globalizado? Las competencias humanas permiten que el médico actúe con integridad, empatía y responsabilidad en contextos culturales diversos. ¿Cuáles son las más destacadas? Ética profesional universal, empatía y sensibilidad intercultural, responsabilidad social y compromiso comunitario, comunicación efectiva con pacientes y equipos multidisciplinarios, y así es como el doctor Bolen en el año 2012 establece que la formación médica debe integrar valores humanísticos que respondan a una práctica médica ética, una práctica empática y una práctica centrada en el paciente. ¿Qué habilidades blandas debe tener este médico globalizado? Estas habilidades blandas son fundamentales para el trabajo colaborativo, el liderazgo y la resolución de problemas en entornos complejos. ¿Qué incluyen estas? Trabajo en equipo interprofesional, como muy bien lo definió el doctor Gutiérrez, resolución de conflictos, gestión del tiempo y liderazgo, escucha activa y comunicación asertiva, adaptabilidad ante cambio, como pandemia o crisis sanitaria, y, como lo define Frank en el año 2010, el desarrollo de habilidades blandas es esencial para el desempeño profesional exitoso en un entorno sanitario globalizado. Pensamiento crítico y reflexión profesional, otra de las características que debe tener el médico globalizado. El pensamiento crítico permite analizar situaciones complejas, tomar decisiones clínicas con juicio y cuestionar prácticas para mejorar. ¿Cuáles serían las características? Evaluación crítica de la evidencia científica, capacidad de autocrítica y mejora continua, toma de decisiones éticas y razonadas, aplicación de metodologías de mejora en la práctica médica. Y es así como la UNESCO en el 2013 establece que el pensamiento crítico debe ser parte del núcleo curricular para que el médico sea un agente transformador de su entorno. ¿Qué estrategias para lograr este equilibrio? Primero de ellos, que ya lo hemos visto, intercambio de buenas prácticas, promover redes de colaboración entre escuelas de medicina para compartir experiencias exitosas de enseñanza, evaluación y compromiso social. Un ejemplo de esto es la red Marca, que ha facilitado el intercambio de metodologías pedagógicas como simulación clínica entre universidades de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. ¿Cuál ha sido el impacto de esta red? Uniformización de estándares de calidad respetando el contexto educativo regional. Segundo, alianzas institucionales nacionales e internacionales, como por ejemplo establecer convenios entre facultades, ministerios, organismos internacionales para crear programas conjuntos, movilidad docente estudiantil y cooperación técnica. Un ejemplo de esto, el programa Más Médicos de Brasil, que junto con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud y el gobierno cubano, integró médicos extranjeros para atender zonas desatendidas, combinando estándares internacionales, pero sobre todo formándolos con las necesidades locales. ¿Cuál fue el impacto de esta medida? Mejora del acceso a la salud y fortalecimiento del enfoque comunitario en la formación médica. Tercero, adaptación del currículo al contexto local, como por ejemplo, modificar los planes de estudio para incluir contenidos relevantes a la realidad social, cultural y epidemiológica del país o la región. Un ejemplo de esto, algunas universidades en Colombia y Perú han incorporado módulos de medicina intercultural para capacitar a los estudiantes en el manejo de la salud en comunidades indígenas. ¿Cuál ha sido el impacto de esta medida? Desarrollo de competencias socioculturales y atención pertinente en entornos diversos. Cuarto, fortalecimiento de la acreditación y evaluación contextualizada, como por ejemplo los estándares que ha colocado la Federación Mundial de Educación Médica. Un ejemplo de esto, la Corporación Nacional de Acreditación de Argentina y la Comisión Nacional de Acreditación de Chile han sido reconocidas por la Federación Mundial de Educación por sus procesos de acreditación adaptados al contexto latinoamericano. ¿Cuál es el impacto de esto? Mejora continua de la calidad formativa con pertinencia nacional. Incorporación de prácticas en comunidades y servicios rurales,
como por ejemplo exigir que parte del currículum incluya práctica obligatoria en zonas rurales o marginadas o atención primaria para fomentar el arraigo profesional y el compromiso social. Ejemplo de esto, el servicio social obligatorio en México, que exige que los egresados de medicina trabajen un año en zonas vulnerables como parte de su titulación. Impacto de esta medida, exposición directa a las necesidades locales y fortalecimiento de la equidad en salud. En conclusión, las normas globales deben ser adaptadas al contexto local para ser efectivas. Aunque los estándares internacionales ofrecen marcos de calidad y movilidad, no son aplicables de forma universal. La realidad educativa, social y cultural y epidemiológicas de cada país requieren currículos contextualizados que integren competencias locales junto a las globales. No todos los estándares de la Federación Mundial de Educación Médica serán relevantes en cada contexto. Segundo, la globalización médica plantea desafíos éticos y estructurales para América Latina. La creciente migración de médicos y pacientes genera fenómenos como la fuga de cerebro y la dependencia de estándares ajenos, lo que puede debilitar los sistemas de salud locales si no se toman medidas para retener talento y reforzar la pertinencia formativa nacional. Tercero, un médico globalizado debe tener competencias técnicas, éticas y socioculturales. Pero sin embargo, la formación debe preparar tanto para la movilidad internacional como para responder eficazmente las necesidades sanitarias locales. Eso es lo que yo quería que ustedes lo tengan como concepto y analicen entre un médico globalizado y la pertinencia nacional. Gracias. Bien, dejamos ahora para preguntas. Doctora Juliana. No, estaba haciendo una reacción muy buena, es mucho, son muchos conceptos que tenemos que interiorizar pues para poder, desde que nosotros podamos reconocerlos y saberlos, creo que ya los podemos replicar con nuestros equipos. Pues de verdad, muchas gracias, es mucho, pero ay, es empezar con cada uno de ellos y saber que uno ya tiene muchas cosas en sus currículos y con el ejemplo de los demás, pues podemos seguir incorporando los demás a nuestros planes. Gracias. Doctora Amalia Vega. Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad. Amalia Vega, Universidad César Vallejo, Perú. Quería comentar de que en realidad el campo de la medicina es tan amplio que es muy difícil que en el tiempo que tenemos para formación los estudiantes puedan formarse digamos, con todo el conocimiento que deben tener tanto para ejercer de manera global como local. Yo creo que el enfoque debe estar más orientado a la formación general de la persona, ética, humanismo, y a la capacidad del pensamiento analítico, ecocrítico y la capacidad de aprender a lo largo de la vida. Si nosotros logramos formar esto en nuestros futuros médicos, ellos van a tener la capacidad de seguir preparándose siempre y adaptarse al lugar donde les corresponda ejercer su profesión. Muchas gracias, doctora Amalia Vega, por su comentario. De por sí, la recomendación siempre ha sido que el médico sea formado de acuerdo a su pertinencia local y después en estándares globales. Primero la necesidad de país y luego la globalidad. Perdón, me corté yo mismo. ¿Algún otro comentario? ¿No? Entonces damos los 10 minutos de pausa saludable y activa que el doctor Pedro Jesús Mendoza siempre me dice que hay que realizarla, ¿cierto?